Y amén. al canal de YouTube. Muy bien, mis hermanos, tenemos una tarea pendiente, pero déjela ahí mientras tanto. Esto es lo que estamos estudiando. Principios de interpretación bíblica, o sea, hermenéutica. Y la definición es, los principios de interpretación bíblica son las reglas fundamentales para descubrir el significado original que el autor quiso comunicar. Lo que la Biblia quiere decir, lo que nos está tratando de comunicar. La hermenéutica bíblica es la ciencia y el conjunto de principios que se aplican para interpretar correctamente los textos de la Biblia. Nuestro objetivo, mi hermano, con estas enseñanzas es evitar la manipulación de los textos y aplicar correctamente las enseñanzas a la vida actual. No todos los versículos se aplican a la misma situación. Y hay personas que manipulan los versículos bíblicos y eso es lo que estamos buscando, darle las herramientas para que usted pueda hacer la correcta interpretación de los textos bíblicos y no se deje engañar. Que cuando usted lea la palabra del Señor, usted pueda comprender con facilidad lo que el Señor está transmitiendo a través de lo que usted está leyendo y cómo usted puede aplicarlo a su vida. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ya en los miércoles pasados hablamos del primer punto, que es el contexto literario, y hablamos del contexto histórico, hablamos de lo que es el contexto literario, leer los versículos anteriores y los versículos posteriores, y si es en la carta, leer los capítulos siguientes para uno dar a tener una mayor idea de lo que uno está leyendo. Mirar la construcción de las oraciones, los puntos, las comas, las tildes, los signos de puntuación, todo eso para uno obtener una mayor, porque muchas veces se pierde el significado de las cosas cuando uno se pierde de los signos de puntuación, pero también el significado de las palabras. Siempre recordamos que la Biblia no fue escrita en español, sino que se escribió en griego, arameo y hebreo, y que en esas palabras, en esos idiomas, las palabras tienen un significado más amplio que el español. Entonces, para uno a veces entender cierta cosa, tiene que ir a los idiomas originales y ver qué significa la palabra para uno entender qué estaba tratando de comunicar el Señor por medio del pasaje bíblico. Hoy tendremos el segundo tema, mis hermanos, el segundo punto, que es la escritura se interpreta a sí misma. Ese es el punto que vamos a estar tratando hoy. Dentro de ese punto de que la escritura se interpreta a sí misma, tenemos la analogía de la fe. Una regla de oro es que los pasajes oscuros o difíciles deben interpretarse a la luz de pasajes más claros y directos sobre el mismo tema. Muchas veces estamos leyendo una porción bíblica y no se dan muchas explicaciones. Pero hay otro lugar en la Biblia donde se habla del mismo tema y donde se nos da más detalles acerca de lo que significa ese pasaje. Entonces, no tener una porción aislada, sino leer todas las porciones que nos hablan acerca del mismo pasaje y del mismo tema. Esto se da mucho en los evangelios y se da mucho en el Antiguo Testamento acerca de las profecías mesiánicas. Y con muchas profecías hay que ver qué dice la escritura en el Nuevo Testamento. Hacer un uso de las referencias cruzadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento se dice algo, pero en el Nuevo Testamento se da más claridad acerca de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces debemos de permitir
que la Biblia nos ayude a conectar los conceptos a lo largo de la palabra del Señor. Y para ello, el ejercicio de hoy, y por eso estoy un poco rápido, porque hoy tenemos un ejercicio y es de la tarea que dejamos. Amén. Así es que espero la participación de los hermanos. Había dejado dos tareas. Vamos a ver. ¿Quién me lee, por favor, Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 30? Alguien, por favor. Necesitamos lectura rápido. Mujeres, muévanse, vamos. Mujeres, Génesis 32, 22 al 30. 22 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. 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 Cuando nosotros se nos habla de lucha en el libro de Génesis, esta imagen que vemos acá, eso es lo que nosotros pensamos. Que Jacob luchó con el ángel de esta manera. Cuerpo a cuerpo, hombro a hombro. Y luchó hasta que lo derribó y lo venció. Eso es lo que nosotros pensamos, que se agarró, se aferró a él. Porque esta porción bíblica no nos dice, no nos da mucha claridad acerca de cómo fue que Jacob venció al ángel, pero pensamos nosotros, se habla de una lucha, de un forcejeo, de que está, déjame, ya raya el alba, quiere decir que lo tenía agarrado, pensamos nosotros. Pero el libro de Oseas, capítulo 12, versículos 3 y 4, si alguien por favor pudiera leerlo y decirnos qué entiende de la manera que Jacob luchó contra el ángel. Oseas, capítulo 12, versículos 3 y 4. Valentía. 12, 3 y 4. ¿Quién tiene el celular? Hay un micrófono. Una intervención. Chequen su micrófono, mis hermanos, para que cierren los micrófonos, por favor, mis amados. La hermana Flor Ángel que iba a leer. Amén, amén. Dice así, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló allí y habló con nosotros. Otra versión, porque yo tengo otra. O sea, 12, ¿te está leyendo? Sí, o sea, 12, versículos 3 y 4. Acaba de leer. Ah, bueno. Lea su versión a ver qué dice.
Sí. Dice aquí, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder, bueno, ahí se parece un poco en el 3, de 3 en adelante, pero el 2 como que no se parecía mucho a la No, versión que no yo leí. leímos el 2, leímos el 3 y el 3 y 4. 4. Ah, ok. Porque lo que queremos es resaltar la forma en la que Jacob luchó Vientre. contra el ángel. ¿Qué nos puede decir de usted de eso, mi hermana Flor Ángel? Sí. Yo hago un paralelismo ahí más o menos con la lucha que él tuvo en el vientre materno con su hermano. Y que hay un parecido ahí cuando él lucha con el ángel en Betel, digo yo. Pero ¿de qué manera fue que él luchó con el ángel? Luchó de esta manera, cuerpo a cuerpo, como vemos en esta imagen acá. Dice la palabra que sí, que él hasta le descoyuntó el muslo. Sí, ¿sabe qué? Siempre Sí, pensamos así, que fue siempre cuerpo a pensamos que cuerpo, sí. de Ajá, esta pero manera aquí que vemos acá, pero nunca pensamos sí, que él lo hizo de esta manera. sí, ¿Lo ve? Está sí, de sí, rodilla sí, frente al ángel. sí, Dice que él le rogó con sus sí, ruegos, con su sí. súplica, Y lloró. venció al ángel. Ujú, Su lloro, con su lamento. ¿Qué ujú. era lo que estaba haciendo Jacob? Jacob estaba de rodillas Sí, frente al ángel. Entendamos algo, mi hermano. La Biblia dice que los ángeles son mucho mayor en fuerza que nosotros. exacto, sí. Con solamente su voz, un ángel Sí, puso mudo a un sacerdote porque él no creyó al anuncio que le estaban dando. El ángel Gabriel puso mudo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, solo con hablarle. Le dijo, yo soy Gabriel, uno de los principales delante del trono de Dios, y porque no creíste a lo que te dije, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla. No lo tocó solamente con hablarle. Ahora, el ángel que enfrentó a Jacob no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. amén. Y este ángel es una representación misma, una imagen, una teofanía, es decir, una aparición de nuestro Señor antes de él encarnarse y nacer como un niño. Jacob no estaba peleando cuerpo a cuerpo, él estaba rogando, estaba de rodillas. De rodillas, ese ángel pudo haberlo matado al instante. Un solo ángel de Jehová mató en una noche 185,000 hombres sin que ellos pudieran hacer absolutamente nada. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto sin que nadie pudo haber hecho nada. Pero Jacob se enfrenta al ángel y el ángel no puede irse. No era agarrando lo que estaba porque es un espíritu. No era agarrándolo. Él estaba de rodilla. Él estaba gimiendo. Él estaba orando. Él estaba llorando frente al ángel. Y mientras él estaba haciendo eso, el ángel no se podía ir. Mi hermana Aida. Y el ángel no se encarnó. No, mi hermana. No, yo le digo porque Usted cuando quiere Abraham decir se materializó porque se no se materializó, encarna. sí, se materializó. Porque cuando Abraham, los ángeles que fueron y cuando Lot también, que ellos lo vieron, hablaron con él y ellos comieron y todo. Sí, se materializan, pero no este. Ok. Sigue siendo. Usted lo ve
tienen un cuerpo, pero no vaya a creer que son humanos como usted. No se pueden tocar. Se pueden tocar. Se pueden tocar. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que hay cuerpos espirituales y hay cuerpos carnales, naturales. Ok. Pero Pastor la lucha de Jacob no fue agarrándolo, porque el ángel se lo podía quitar de encima con un solo golpe. La lucha de Jacob fue de rodilla, por eso le desencajó el muslo, para que él se levantara de la oración. Pero él no lo hizo. Mi hermana Flor Ángel tenía una intervención. Sí, señor, nosotros siempre lo ilustramos de esa manera, porque se dice, lo que podemos proyectar es que se enfrentaron como cuerpo a cuerpo con un ser, como usted dice, que es celestial, que nadie le puede ganar una lucha. Entonces, Cristo está descrito como un hombre, como un ángel que peleó toda la noche. Entonces fue una lucha y forcejearon toda la noche. Entonces, muchas veces uno como que, con la explicación que usted está dando, ¿verdad? Era un ser celestial. Imposible que Jacob lo venciera, por lo que le tocó su cadera y se la dislocó. Entonces, queremos nosotros, claro, que el Señor tiene la entidad, el ángel, tenía ese poder, pero a veces como que uno lo ilustra, como a Aida le preguntó ahora, usted ve. Amén. Uno lo ilustra de esa manera, pero la Biblia dice que con sus ruegos, cuando uno lee, o sea, por favor, léalo nuevamente. Sí, sí. Ahí en el 3. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Ajá. Y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Oiga cómo fue que él lo venció. Él le lloró. Y le rogó. Le rogó. Le rogó. Estaba en esa posición de oración, tirado al piso de barriga, como dice la pastora Rina, llorando, gimiendo, pidiéndole, rogándole que le diera la bendición. Y el ángel no quería, pero no podía irse. ¿Por qué? Porque hay algo en la naturaleza de Dios que nuestra hermana Aida lo dijo, y aquí está el versículo al principio cuando empezamos. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Entonces, eso ahí habla de la naturaleza de Dios. Por esa razón, el ángel no se podía ir. ¿Por qué? Porque ahí había alguien que estaba quebrantado, alguien que estaba contrito y humillado, y que Dios, por más que haga, por más malo que sea, mire, y hay otro ejemplo, por más malo que sea, Dios toma eso en cuenta. Dios lo ve, Dios lo nota, Dios eso llama su atención. Y mientras Jacob estaba en esa posición de espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado delante de Dios, el ángel no se podía ir. Esa actitud, esa posición lo tenía ahí agarrado, atento a lo que ese hombre estaba rogando y diciéndole, y le rogó tanto, le suplicó tanto, se humilló tanto, que no lo pudo dejar pasar por alto, tuvo que bendecirlo. Lo convenció, mi hermano, lo convenció. Por favor, un permiso, pastor. La persona que tiene el celular Moto 15, por favor, que le ponga mute a su celular, please. Tenemos la mano levantada de nuestra hermana Litni Esteva. Pastor, muy interesante.
Oh, el más Entonces, escuchándolo a usted, me llegó a la memoria, no recuerdo el nombre, este rey que Dios le dijo, recoge, que te vas. Dios envió Ezequías. al profeta, ajá, y dice que cuando la persona le dieron el consejo que se iba, él se puso a orar y lloró delante de Dios. Entonces, Dios le dio más años. Eso también entra dentro de eso ahí. Amén. Del corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, mi hermano. Y le traigo un ejemplo todavía que uno diría, no, ese no tiene perdón. Acab dice que fue el peor rey de Israel. Terrible, terrible. Primera de Reyes, capítulo 21, lo puede ver en su pantalla. Así es, lo Versículos hemos leído. 27 al 29. Dios, este hecho fue, usted lo puede leer el capítulo 21, después de la muerte de Nabot, después de ese evento, se levanta Terrible. Acab, para darle algo de contexto, se levanta Acab y va a tomar posesión de la viña de Nabot. Y Elías lo ve y Dios le dice a Elías, ve y encuéntrate con Acab que está en la viña de Nabot y dile que yo voy a barrer toda su casa, que no va a quedar nadie. Voy a matar a todos. Y le da palabra para Jezabel, para él y para toda su casa. Dice el versículo 27 al 29, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Dios. Hablo algo. Ajá. Ajá. Dios le bendiga. Amén. Pero en algunas personas creen que porque han hecho tantas cosas no tienen perdón. Pero esto es un testimonio, esto es un ejemplo de que el Señor no tiene excepción de personas y que si usted se humilla de corazón, así como lo hizo acá, que era como usted dice, el rey más malo que registra la palabra, que hasta sus hijos lo pasó por el fuego y todas esas cosas peores que no le imaginamos. Gloria a Dios. Y vemos que, perdón, Amén, Parece bro. que, parece que la hermana Gladys está teniendo problemas con su micrófono. entonces nosotros sabemos que en cualquier dificultad que hayamos caído, no importa lo que el enemigo acuse, porque el enemigo solo es esperar que usted caiga para mandarle un mensajero más fuerte para que usted no se levante. Y podemos ver que Dios fue él mismo que dijo, no ven cómo este hombre se humilló, cómo yo no voy a tener misericordia. Amén. Es una lección muy profunda, me encantan esa historia, porque es que nosotros a veces nos dejamos acusar del enemigo y nos quedamos en tierra. No nos queremos levantar. Y ya yo no tengo perdón. Incluso a mí me han dicho descarriado, yo no vuelvo al camino porque yo creo que tantas cosas que yo he hecho, ya yo no tengo perdón. Y yo le he buscado esta lectura. Y ellos mismos se han humillado y han reconocido. Bueno, allá tenemos ejemplos de un joven que era cristiano, se descarrió y vaya a ver la gloria de este Dios. El domingo él estaba testificando allá de cómo el Señor ha obrado en su vida después de él despojarse de corazón y humillarse, hermano. Y él mismo dice, yo no puedo decir aquí en público lo que el diablo me llevó a hacer. Dios le bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que, lo dijo nuestra hermana Juana, Dios es movido a misericordia.
Eso fue lo que hizo que el ángel se detuviera, que fue movido a misericordia por el ruego, por la oración de Jacob. No fue una lucha cuerpo a cuerpo. Este hombre estaba de rodillas, llorando y rogándole, con un corazón contrito y humillado, que Dios nunca lo va a despreciar. Y movió a Dios a misericordia y lo bendijo. Pastor Ronnie, Ajá. Resumida cuenta, oiga, mi hermano, esa interpretación entonces de la lucha contra el ángel y Jacob se puede como proyectar como cuando uno tiene una petición ante Dios y uno está resuelto a todo, ¿verdad? Exacto. Hasta que no me bendiga no te va. Lloramos, nos humillamos, ayunamos, le pedimos perdón. Y entonces cuando vemos a Dios, entonces ser movido, como usted dice, a misericordia. Amén. 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 Entonces no es decretando, mis hermanos. No es decretando. No es declarando. Es rogando, humillándose, contritándose, rogando y suplicándole a Dios para que Él sea movido a misericordia. Vamos a la otra lectura entonces. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra por el cual Jehová Dios lo quitó? Porque generalmente vemos a predicadores predicar de este pasaje, Génesis 19. Lo tengo aquí, pastor. Si usted me deja, digo, yo me adelanté, pero si hay otra persona, aparte de mí, que no sea por ángel, porque eso no se vale. Aparte de mí. Hay otra persona que quiera leerlo. Amén. Ana Hilda. Ay. Bueno, vamos a leer los versos, ¿verdad? Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. La primera fue la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, se olvidó de todo el mundo. Entonces dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Mire, cuando nosotros pensamos en el pecado de Sodoma y Gomorra, pensamos en esta imagen. Todo el pueblo reunido frente a Lot, saca a los hombres que han venido a ti esta noche y creemos que ese era su pecado. No es sino hasta el libro de Ezequiel, capítulo 16, donde el Señor, hablando del pecado de Israel, de Judá, Dios le dice, lo compara a ellos con Sodoma y Gomorra y le dice cuál fue el pecado por el cual él lo quitó. ¿Usted se ha dado cuenta que no menciona la homosexualidad ahí? En ningún momento. Dígame, hermana Aida. Tenemos que, mientras usted hablaba, yo diciendo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros aceptar esas declaraciones, o sea, lo que usted no está declarando, lo que no está aclarando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros a veces nos basamos por la repetición de otro y, oye, y lo tomamos tan en serio que cuando viene y nos aclaran lo cierto, lo correcto, no queremos admitirlo. Entonces, en este estudio que usted nos está dando, usted nos está aclarando la mente de muchas cosas a veces que nosotros oímos, pero no tenemos una base bíblica, simplemente lo repetimos porque venimos a veces de generación en generación repitiendo algo, pero no tenemos una base bíblica de que es así. Pero como tengo tantos años escuchando eso, ¿cómo va a venir ahora de que cambiar, de que eso es así? ¿Me entiende? Tenemos que pedirle a Dios que nos aclare nuestra mente, que ahí estamos viendo la luz de la palabra. Amén. Como lo que usted está hablando de Jacob. Nosotros tenemos esa lucha de Jacob que con el ángel cuerpo a cuerpo. Eso es lo que tenemos siempre aquí en la mente. Pero mire aquí como Sodoma.
Ahora esta es otra. Sí, y así es lo que te digo. Nosotros siempre Hermana, por el hay pecado, muchas que nosotros vamos a ir viendo a por través eso le de... digo, que eso es una pincelada de lo que nosotros vamos a seguir viendo. Pero eso es lo que le digo, que muchas veces no queremos aceptar cuando nos hablan, aún con la palabra. No, pero que tantos años nosotros tenemos oyendo eso. ¿Y cómo va a ser que ahora de que, o sea, que Dios nos ayude a ser entendido y aceptar su Amén. palabra, porque su palabra que lo está Amén. diciendo no es usted? Amén. Amén. Exactamente, está en la palabra. Lo que pasa es que no hacemos la referencia cruzada, mis hermanos. Si vamos a hablar de Sodoma y Gomorra, tenemos que ver los versículos bíblicos que hablan acerca de esas ciudades y de la vida que se llevaba en esas ciudades. Entonces, no podemos agarrar un versículo y declarar algo por lo que se dice en el versículo, pero en otra parte te da más luz. A veces Amén. hacemos suposiciones, a veces, no, bueno, yo me lo imagino, yo creo que así, pero la palabra es clara, la Biblia se interpreta a sí misma, no está sujeta a suposiciones o a opiniones mías, ella misma da su interpretación. Entonces, donde no aparece mucho, en Génesis no aparece mucha claridad, pero en otras partes de las escrituras aparece, solamente hay que buscarlo. Había una hermana que quería decir algo. Amén. Apoyando lo que dice la hermana, no es lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a ser abiertos y abierto en el sentido de entender cuando nosotros estamos cerrados. Es decir, nosotros muchas veces leemos la palabra con una Biblia simple que no tiene referencia, muchas veces no son Biblia de estudio y eso no nos ayuda mucho. Entonces, ya en este sentido, como dice Aida, que nosotros tenemos mucho tiempo escuchando de esa manera, porque también nuestros ancianos no aprendían o no desglosaban la palabra de esa manera, pero hay un dicho que dice que uno tiene que Espere, mi desaprender hermano, espere, para espere. aprender, simple y llanamente. Desaprender para aprender y estar abierto, porque a nosotros no nos están diciendo otra cosa. Lo que estamos estudiando hoy aquí no es otra cosa, es la misma palabra y es con la palabra que se está demostrando lo que se está haciendo. Entonces, no podemos tener una mente cerrada para esto, porque es con la palabra, no es que se está buscando otro libro, es la misma palabra que nos está arrojando luz. Amén. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Oye, el primer pecado que le menciona es la soberbia. Esta gente eran arrogante, orgulloso, por allá arriba, la crema innata de todo el mundo. Saciedad de pan. No tenía necesidad de absolutamente nada. Esa gente tenía pan en abundancia. Y sigue, miren, mi hermano, esto va de mal en peor. Abundancia de ociosidad. Hay un adagio dominicano que dice, no sé si yo lo he escuchado dominicana, no sé si en otra parte. Mente ociosa, taller de Satanás. Así. Entonces dice que abundancia de ociosidad, porque tenían un montón de pan, no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, esa gente tenían de todo. Lot, cuando vio la llanura, dijo que era una llanura fértil como el Edén. ¿Usted sabe lo que era el huerto del Edén? Y compararon la llanura donde se encontraban estas ciudades, la compararon al huerto del Edén. Eso tenía de todo ahí. No había dificultad para conseguir de nada. Y así esa gente no tenían que trabajar y esforzarse mucho. Estaban ociosos, mi hermano. Ronnie, entonces esa gente eran autosuficientes. Pero imagínese usted, yo tengo una cuenta bancaria llena con tanto cero que yo no encuentro qué hacer con el dinero, mi hermana.
¿Por qué usted cree que estos ricos y millonarios andan comprando disparate? Que se compran 5 carros, 10 carros. ¿Para qué? Celular. Es que no encuentran qué hacer. Tan ocioso. Y en vez de fortalecer la mano del afligido, de compartirlo con los pobres, no, déjame guardarlo ahí, guardan. Y no se acuerdan del pobre, del menesteroso, no se acuerdan de ellos. Y es ahí, en esta situación, en este ambiente, que ellos hicieron abominación delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Esta gente eran inventores de males. No tenían que hacer. Exacto. Cuando uno era muchacho, usted sabe la cosa que uno inventaba para matar el tiempo, porque no teníamos nada que hacer. Yo me acuerdo que una noche estábamos jugando y nos cansamos de jugar y nos sentamos ahí frente a un basurero y pasó una guagua llena de muchachos de otro barrio, mi hermano. Y nos vocearon cosas y dijo un primo mío, ustedes son como yo. Vamos a agarrar un chupón de naranja, era tiempo de naranja. Y mójenlo. Y cuando pasen otra vez, vamos a caer a chuponazo. ¿Usted sabe lo que es eso, mi hermano? Y nos quedamos toditos ahí, cada uno agarró su chupón, lo untó con tierra, lo mojó en agua sucia. Y estábamos esperando. Y dijo el primo mío, dejen que pase el chofer. Y después tírenle a todo el mundo. Mi hermano, yo le voy a ser sincero. El primer chupón, no sé quién fue que lo tiró, pero pasó por la ventanilla del carro derecho a la cara del chofer. ¿Usted se imagina que ese hombre, el accidente que eso iba a hacer en una vía principal de la ciudad de Samaná? Por nosotros está inventando cosas, mi hermano. Ociosidad. Ociosidad. Esta gente que no fortalece la mano del afligido ni del menesteroso, que más que nada son soberbios, se aprovechan de la gente, que hacen maldades. Cuando llegan los ángeles a la casa de los ¿qué creen ellos? ¿Qué dicen ellos? Bueno, vamos para allá, vamos a ver a esta gente, vamos a hacerle algo a esta gente. Eso era consecuencias, mis hermanos, del estilo de vida, de la maldad que había en su corazón. Pero la maldad de ellos fue la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Mire, no es pecado tener abundancia. Sí es pecado que usted no comparta eso con sus demás hermanos. ¿Me explico? No es pecado que usted tenga abundancia, pero sí es pecado cuando usted lo acapara todo y no comparte con sus hermanos. Eso hizo esa ciudad. La violación en masa que ellos querían hacer, la sodomía que ellos querían hacer con los ángeles, era consecuencia de esto, de que estaban con el tiempo demasiado libre y se ponían a inventar cualquier tipo de cosa. Y el relato bíblico lo encuentran cuando ellos están inventando violar a los ángeles. Pero habían muchas abominaciones. ¿Por qué? Porque el grito, mi hermano, dice la Biblia que el grito por esas ciudades llegó a la presencia de Dios. Es decir, que había muchas cosas malas que ellos habían hecho. No era solamente esa. No era solamente esa. Esa es una de las tantas que ellos hicieron. Y había una depravación grande, Pastor Jesús. Pero grande, mi hermana, pero póngase a pensar, tan ocioso, mente ociosa, taller de Satanás. ¿Cuántas cosas, mi hermana Flor Ángel? Esa gente se inventaron. Señor. ¿Cuántas cosas? Con razón el grito llegó a la presencia de Dios. Todos los demás estaban quejándose, gritando para que Dios hiciera algo Sí, metiera su mano.
Dice que el justo Lot era afligido por la nefanda conducta de esa gente. Ese estilo de vida de esa gente, eso era algo terrible, hermano. Entonces, cuando pensemos en lo que se nos dice en Génesis acerca de esas ciudades, no vaya a creer que el pecado de ellos era simplemente la homosexualidad. No, mi hermano. No, No la escuché bien, mi hermana. no, esa gente estaban cubiertos de la maldad y la cosa desastrosa. Esa gente estaban ciegos. Ahora, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? Que eran una persona soberbia. No admitían que nadie. Por eso usted ve que cuando el relato dice que Lot le habló y ellos dijeron, pero nosotros vamos a permitir que este extranjero venga a mandarnos a nosotros. No, quítenlo de ahí. Hermana Juana Gil con la mano levantada. Mi pastor, yo le tengo una pregunta. Ajá. Entonces, mi pastor, ¿la autosuficiencia es la que nos lleva a la soberbia? Mi hermana, hay el orgullo me lleva a la soberbia. Sí, sí. Pero de orgullo, la autosuficiencia, es decir, mi dependencia de mí. Está. Amén. Una persona egocéntrica. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y siempre es yo, y los demás los miro por debajo, por los hombros, así, de lado, con desprecio. Usted está más abajo que yo. Perdóneme, me va a perdonar. Ajá. Le dice a Rina, téngame misericordia. Diga para allá. Miren, mi pastor, yo no sé, mi esposo fue un día a un servicio especial que había en nuestra iglesia. Y, o sea, era de familia, era en familia. Y él escuchó un testimonio y cuando llegamos a la casa, él me hace esa pregunta, pero yo dije, espérate, que yo voy a preguntarle a los para yo poderte contestar. Usted sabe con pastor que no es fácil, ¿sabes? Porque es mi esposo y hay que ver cómo se le contesta, ¿ves? Y mi esposo no es cristiano. Y entonces él me dice, ¿y tú crees que eso está bonito? Que se pare una gente a decir, ese es el Dios mío, ese y dándose en el pecho. ¿Tú crees que eso está bien? Dígame algo de eso, pastor. Dígame algo de eso. Hay personas que se sienten agradecidos con Dios. Hay personas que se sienten, pero hay actitudes que nosotros debemos de evitar. Porque sí, se ve como una actitud de orgullo. Una actitud a la cual el Señor, aunque se está hablando de él, pero Sí, cuando pastor, usted habla de disculpe. Dios, hay que referirse a Dios con respeto, hay que Con referirse a humildad. Dios con humildad, hay que referirse a Dios con agradecimiento, que no es lo mismo que orgullo. Porque los padres nos gusta decir, yo estoy orgulloso de mi hijo, no, yo estoy agradecido de mi hijo. Doy gracias a Dios por mi niño. Hasta le está yendo bien en la escuela, pero es Dios que lo está ayudando. Yo estoy agradecido por eso. El orgullo, la Biblia nos manda a evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos al altivo, que es otra palabra para soberbia. ¿Me explico? La persona altiva, que es la persona soberbia, Dios lo mira de lejos, no quiere nada con esa persona. Y aunque usted está hablando de Dios, pero si usted lo hace con ese orgullo, como para demostrar que como yo soy la niña de los ojos de Dios. Espérese, varón, espérese. Y como que te exonerado.
Hermano, no nos vamos a meter en problemas, no nos vamos a meter en problemas. La soberbia, mis hermanos, fue que llevó a este pueblo a esto. La saciedad de pan, porque yo no tengo necesidad de nada. Yo no tengo que esforzarme mucho, yo no tengo que trabajar arduamente como otros. No tengo que dedicarme a eso. Yo tengo abundancia de tiempo libre que no encuentro qué hacer con ese tiempo. Y no lo están utilizando para ayudar, para fortalecer la mano del afligido, ni tampoco ayudar al menesteroso, sino que lo están utilizando para hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Eso es pecado. Entonces tenemos a nuestra hermana Lidney Esteba con la mano levantada. Mis hermanos, invierta en la obra del Señor. Invierta en la obra del Señor, no en comprar cosas innecesarias para usted o cosas que son innecesarias. Inviértelo en la obra de Dios. Mi hermana Lidney. Pastor, y usted hablando ahí, me llegó a la memoria ahí cuando en el Nuevo Testamento que habla del hombre rico que dijo, voy a destruir mi granero, voy a hacer tal cosa. Y le dijeron, necio, no sabe que esta noche vienen por tu alma y de lo que ha provisto, de quién será. Es decir, que muchas veces la gente tiene y siempre quiere tener más. No importa que tenga demasiado, el que tiene demasiado quiere todavía tener más. Entonces ahí es que entra el problema. Es como usted dice, no es el que tenga, porque yo no tengo nada. Yo le digo, Señor, yo me conformo con lo que tú me has dado, pero si tú me quieres dar más, amén, amén. Pero no es que uno necesita tantas cosas realmente para uno poder vivir. Amén. Amén. Mis hermanos, recapitulando, mi hermana Florángel. Sí, señor, mire, últimamente el pastor Sánchez dio un estudio aquí al respecto. Hay muchas personas que aún dentro de la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, estamos muchas veces cometiendo esos errores, ¿verdad? Porque en vez de pedirle al Señor que nos mantenga del pan necesario, nos estamos yendo más allá y estamos llegando a eso, a la avaricia. Y estamos haciendo entonces todo lo contrario a lo que dice la palabra. Eso es muy importante, abundar sobre eso. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. Usted no tiene que poner su opinión, usted no tiene para darle interpretación a la Biblia. Deje que la Biblia, mis hermanos, por medio de las referencias cruzadas, es decir, a todos los versículos que hablan de un mismo texto, de un mismo tema, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que eso le vaya trayendo claridad. Si usted se encuentra con un texto que usted no entiende, qué es lo que dice aquí, busque las otras referencias, los otros versículos que hablan acerca del mismo tema. Cómprese una concordancia que ahí le aparecen por tema, o busque una Biblia de estudio que tenga, la Biblia Tonso, que es muy buena en eso, o cualquier otra Biblia que le ayude a seguir una secuencia en un tema. Y así cuando usted lea los demás versículos, va a tener un mayor entendimiento acerca de un versículo que no se entiende muy bien. Porque mire cómo hemos visto hoy que la lucha de Jacob, que nosotros creíamos leyendo a Génesis que era cuerpo a cuerpo, cuando leemos allá en Osea nos damos cuenta de que no es cuerpo a cuerpo, que él estaba rogándole al ángel, él estaba de rodillas delante del ángel, que si hubiera sido una lucha cuerpo a cuerpo, el ángel hubiera acabado con él. De un solo, con un cocotazo que le diera, un pijiro que le diera con un dedo, lo iba a mandar volando, porque los ángeles son mucho más fuertes. Pero él estaba ahí con un corazón contrito, en un estado de humillación, rogando y llorando delante del ángel. Y esa es una actitud que Dios lo toma en cuenta. Eso mueve a Dios a
tener misericordia. Y eso fue lo que pasó. Así fue que él venció al ángel, rogándole, suplicándole. Y el ángel no se podía ir porque él estaba rogando, él estaba suplicando delante de la presencia de Dios. Y vemos a Sodoma y a Gomorra, que no se nos dice cuál fue la maldad de ellos. Nosotros, por leer en el libro de Génesis, interpretamos que era la homosexualidad, la sodomía, que de ahí viene el nombre de esta palabra, de la ciudad, Sodoma. Creemos nosotros que es así, pero cuando leemos a Ezequiel, nos dice que era la soberbia, la abundancia de pan, que era la ociosidad de esa gente. Tenían demasiado tiempo ocioso. Y que ellos, por la soberbia, hicieron abominación delante de Dios y Dios lo quitó. Ellos hicieron mucho más cosas que no menciona la Biblia, pero que tiene que ver con que ellos no ayudaron al pobre ni tampoco al menesteroso. No fortalecieron la mano del débil. Ellos no hicieron, gente que llegaban allá, que estaban desvalidos, esta gente lo aprovechaban para hacer maldades. Entonces, ellos hicieron demasiado cosas, que esas cosas llegaron, el grito por esas cosas llegaron delante de la presencia de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Cometieron Amén. actos detestables e inmorales delante de Dios. Que vino juicio por eso. Tenemos un dato ahí ya, la que predicamos en los matutinos y en el culto de la dama. Ahí Tenemos está, un dato importante. Tenemos un dato importante ahí ya para agregarlo a nuestra predicación. Pastor, ¿usted no va a dejar ninguna tarea para el próximo miércoles? Sí. Seguimos aquí con este mismo tema. Que no se va a escapar el pastor Ronnie. No, Escapar, yo. ya está aquí, ya ligado, ya está amarrado. Pongan atención, mis Los hermanos. valientes no se escapan. Nosotros en las próximas lecciones vamos a estar hablando de las figuras literarias que se utilizan en la Biblia. Vamos a estar hablando de la poesía, vamos a estar hablando de las metáforas, vamos a estar hablando de las comparaciones, vamos a estar hablando de las profecías. De todo eso lo vamos a estar identificando en la palabra y ver el significado, la aplicación. Para ello, por favor, mis hermanos, el libro de Eclesiastés. Ok. Amén. Amén. Tenemos una semana para leernos ese libro. Sí. El libro de Eclesiastés completo. Nada más tiene 12. No. Espérate. Me equivoqué. No. Cantar de los cantares de Salomón. Cantar de los cantares. Ese sí. No Eclesiastés. Cantar de los cantares de Salomón. Ok. Entonces, ese libro, por favor, que es de lo que menos se lee en la iglesia, por favor, léalo. Ese libro está lleno de metáforas, ese libro está lleno de comparaciones, ese libro está lleno de todo lo que nosotros vamos a ir hablando. Porque también se malinterpreta. Espera, no se me adelante. No te adelante. Esas mujeres no son fáciles, Ronnie. No se me adelante. Nosotros vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Cantar de los cantares próximo miércoles, mi hermano. Amén. No le tengan miedo a ese libro. Yo sé que hay muchos que le tienen miedo. No le tengan miedo. La tienen vergüenza. No hay por qué. Y ahí vamos a hablar largo y tendido. De ahí vamos a sacar varias escrituras que nos hablan acerca de ese género literario, acerca de las metáforas que querían decir y todas esas cosas. Y más que nada de cuál es el verdadero propósito de ese libro.
Ok, tiene 9 capítulos, así que lo podemos leer entero. Con paciencia, tenemos una semana. Pero yo no he escuchado a Bienvenida. Es que ella no está ahí hoy. Yo tampoco. Yo, el próximo miércoles a la hermana Flor Ángel le vamos a poner de castigo. A ver si las demás hermanas se animan. No es que las hermanas, no sé, se intimidan. Hasta yo me voy a callar también para que las otras hablen. Se intimidan, se intimidan. Yo, No sé por yo, qué. yo me pongo nerviosa cuando yo no oigo a nadie hablando. Y los nervios le cogen con hablar. Ay, claro. Pues, por lo menos Lidney hoy participó mucho, gracias a Dios. Son de las que nos hablan y habló hoy, gracias al Sí, Señor. amén. Sí, Señor, un aplauso para No ella. siempre puedo estar. Sí, yo Amén. sé que tú eres maestra, yo sé. Sí. Pero gracias a Dios por este día que Dios nos ha ayudado, hermano. Yo Estoy sé que lo va a- aprovechando ahora, ¿oíste? Amén. Hay que- Aprovecho mi tiempo libre. Amén, así mismo. Gracias a Dios, hermano, tenemos que tener apunte porque estos son